Buenas tardes, compañeros, compañeras, ¿cómo andan? Bueno, acá estamos en la unidad básica Martín Fierro. En primer lugar, agradecer a todos los que se han dado cita en el día de hoy para presenciar esta charla, esta ponencia, por parte de los compañeros que se han hecho un viaje muy largo desde Salta, el compañero Jonathan, el compañero Guillermo, el compañero Marcos, que nos vienen a hablar acerca de la distinción filosófica, política, social y económica acerca de acerca del progresismo y la corriente justicialista. Un poco para entender cuáles son las distinciones, ya que hoy en día los debates creo que se quieren quedar de cara al sol, entendiendo fundamentalmente qué es lo que hoy en día planteamos desde nuestra organización, que es Principios y Valores, dar un paso hacia adelante para generar ámbitos de discusión política que tiendan a fortalecer las discusiones que hay hoy en día, ya que muchas veces se caen en discusiones banales y no se van a la profundidad de cada uno de los asuntos. Justamente uno de los motivos de esta charla era dar un poco hincapié o hacer hincapié en esto que hoy en día está tan en boga por ahí, que es lo que se escucha hablar, o se escucha hablar a muchos dirigentes políticos acerca de lo que es el progresismo. Nosotros desde el peronismo queremos dar una visión acerca de lo que realmente es la filosofía del progresismo y hacer una distinción con lo que nosotros entendemos que es aquello que genera la grandeza de nuestra patria y la felicidad de nuestro pueblo, sobre todo teniendo en cuenta un concepto que hoy en día también está en discusión por parte de algunos que se han adueñado de ciertas categorías de análisis, por ejemplo la libertad. Cuando se habla de la libertad, se habla muchas veces tan suelto de boca y se cree que la libertad es solamente en términos individuales. Nosotros, obviamente, como peronistas, y teniendo como fuente filosófica a la doctrina social de la Iglesia, entendemos que la libertad proviene del libre albedrío. Pero para que exista realmente la libertad, para que el hombre se realice, se tiene que realizar en comunidad, como decía Juan Domingo Perón, en la comunidad organizada. Así que les dejo con los compañeros que nos van a dar esta ponencia magistral. Nada más y muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va, queridos compañeros y compañeras? Nosotros venimos desde Salta, en particular, el querido compañero Marcos viene desde Bolivia, ¿sí? Nosotros, una de las tantas cosas que hacemos en la batalla cultural es peronizar todo el continente. Y ya fuimos a peronizar a México, ahora estamos yendo a peronizar a Chile, y realmente el discurso peronista está prendiendo en todo el continente. ¿Por qué? Porque está cayendo el velo de la falsa dicotomía entre la izquierda y la derecha, entre la socialdemocracia y el neoliberalismo, que no es más que una falsa dicotomía adentro del consenso de Washington. De ese consenso de Washington que tiene a la socialdemocracia como el ala izquierda, el brazo izquierdo del globalismo, y al neoliberalismo como el brazo derecho. O como diría el compañero Marcelo Gullo, saltar del sartén a la olla, pero seguimos en el problema del globalismo. Entonces nosotros nos damos cuenta que en América el relato del justicialismo, el relato de la justicia social entendida desde la doctrina social de la Iglesia, desde el humanismo cristiano, desde la tercera posición, desde el realismo político de Arturo Sampay, desde el Ius Filosofía de Tomás Casares, desde todos aquellos grandes pensadores del peronismo, desde el padre Benítez y de todos los grandes que han gestado esta gran doctrina que es la doctrina del pueblo argentino, que es la doctrina del pueblo hispanoamericano, que es la doctrina del pueblo criollo, hoy está más vigente que nunca y somos testigos de eso porque Latinoamérica, Hispanoamérica está ávida de escuchar esta doctrina, ¿sí? Nosotros ya mañana estaremos en Chile
presentando esta doctrina también a nuestros compañeros de Chile, a nuestros hermanos chilenos. Y cómo no empezar una jornada donde nosotros sabemos que podemos peronizar el mundo con un compañero boliviano que ha sido peronizado, que fue peronizado y que está peronizando, ¿no? Entonces, con esta alegría, con esta satisfacción de saber que aunque está siendo difícil peronizarla a la Argentina, es el lugar donde ha nacido este discurso, siguiendo aquella frase tan famosa de nadie es profeta en su tierra, y que hoy el mundo esté ávido de escuchar al peronismo, que en Francia haya peronistas, que Alexander Dugin se considere un compañero de la tercera y de la cuarta posición, que la doctrina del justicialismo esté presente en otros países, para nosotros no es más que la señal de que el peronismo es lo nuevo, de que el peronismo es realmente la doctrina del futuro. Y como les decía entonces, el compañero Marcos, que es quien va a comenzar esta disertación, viene de Santa Cruz, de Bolivia, y vamos a presentar los rasgos metapolíticos y filosóficos fundamentales para entender esta gran problemática ética, filosófica y política, que es la confrontación real entre globalistas y nacionalistas, patriotas, ¿sí? Entonces, vamos a ver ciertas aristas académicas también de esa cuestión, de la mano de Marcos Montero, a quien les pido que reciban con un aplauso. Gracias, muy buenas noches, muchas gracias. Reitero la gratitud por parte del Grupo Filosófico Sin Usía, que presidido por Jonathan Ramos. Cultivamos la filosofía y por supuesto otras disciplinas que arriban a la política. Así que si les parece, iniciemos con principios y valores. Veo que lo tienen bien en claro. Es por ello que voy a empezar hablando de ética y voy a arribar paulatinamente a la política. Dicho eso, vamos a rastrear si es que existe alguna diferencia entre ética y moral. Porque en el imaginario colectivo es como que acontece una situación muy común, muy intuitiva, y se suele no advertir diferencia alguna o quizá utilizar como sinónimo la palabra ética y moral. Para ello me gustaría valerme de lo siguiente. Inicio con Aristóteles. Aristóteles entendía de que la ciencia se explanaba en clave de tres momentos, es decir, dividía la ciencia de tres maneras. Las ciencias teóricas, por ejemplo, mencionaba la filosofía, a la teología, la matemática, la física. Así también contemplaba las ciencias prácticas, donde encontramos a la ética. No es solamente un saber especulativo que queda allí como contemplación, sino que te invita a la praxis. Y las ciencias poéticas, las productivas, por ejemplo el arte. Hablando de la ética, la etimología nos invita a entender en un primer momento a la ética a través de la palabra griega ethos, que a lo largo y ancho de por lo menos 3 siglos antes de Cristo, Aristóteles nace en el 384 antes de Cristo, se despliega con 3 acepciones por lo menos. La primera acepción vendría a ser aquella que dice que el ethos es la costumbre. Es la costumbre que a través del hábito de alguna manera puede arribar algo bueno o algo malo. Así también tenemos otra acepción de ética que es morada. Y luego, con Platón, el Crátilo y otros filósofos, se suele llegar a una convergencia de ambos conceptos y se entiende a la ética como carácter. Sin lugar a dudas, esta etimología se va a ir desarrollando de tal manera, como cualquier palabra, a través del lenguaje, la lingüística y el tiempo, y por convención, y se llega a lo que ahora es ética. Sin embargo, hay una traducción con la aparición del latín, que es anterior, por supuesto, al español, la palabra moral. ¿Cómo se desarrolla? Con mos, moris, moralia o moralitas, que refiere a una característica muy particular que vendría a configurarse con la palabra moral. Es muy probable que esta distinción se la debamos a Cicerón, por ejemplo, un político romano, a Quintiliano y a Séneca, quienes advertían una sutil diferencia en los textos griegos. Entonces tenemos esta dicotomía donde tenemos la palabra ética y la palabra moral. Ustedes dirán, yo no advierto quizá diferencia, la suelo utilizar indiscriminadamente en cualquier oración, si bien es cierto, puesto de que las palabras a día de hoy recogen la etimología, pero por convención se van configurando de tal manera que pueden llegar a significar lo contrario o añadirse algo. Entonces, ¿cuál vendría a ser en suma la diferencia entre ética y moral? La ética es una disciplina de carácter filosófico
que reflexiona acerca del bien y del mal. Y la moral es la conducta particular de la persona. Es decir, en una hay un elemento mucho más práctico y en la otra es como que antesala a esa conducta particular. Entendido esto, me gustaría hablar de la causa instrumental, es decir, nosotros cómo pensamos y cómo hablamos, por el lenguaje. Así que me gustaría hablar de las funciones del lenguaje y particularmente la función del lenguaje en la ética. El lenguaje tiene como mínimo 3 funciones. La función descriptiva, que es la que yo estoy haciendo ahora. Yo estoy traspasando lo que tengo en mi cabeza hacia ustedes. O si les digo, estamos en la unidad básica, estoy simplemente describiendo la realidad y me valgo del lenguaje para ello. Tenemos una función persuasiva, que es aquella mediante la cual yo procuro no solamente recoger la realidad y que ustedes la intelijan, la entiendan, sino que se convenzan de ella. Por ejemplo, yo les puedo decir, tomen agua, es beneficioso para ustedes. Les he dicho que aquí hay agua, les he pasado el dato, ustedes tienen noticia de que yo les he dicho que hay aquí agua y quiero que se convenzan de que tomen agua. Y el lenguaje de la ética es el prescriptivo. Tomen agua, deben tomar agua. Se prescribe a través del lenguaje un deber. Este es el lenguaje de la ética y es el soporte a través del cual luego, por ejemplo, tenemos el derecho y tenemos otras disciplinas, como por ejemplo la ciencia política, pero aplicada, que por supuesto vamos a llegar enseguida a ello. Pero el lenguaje es lenguaje respecto al hombre. Entonces, no puedo obliterar el hecho de mencionar que el hombre tiene 2 características básicas. Voy a suponer que entienden que es hombre, pero lo que no es muy evidente es lo siguiente. El hombre tiene 2 dignidades. Una dignidad ontológica y una dignidad moral. En mi país, Bolivia, hay derecho. Sin embargo, suele suceder, no sé si aquí también ustedes me dirán, que en ciertas provincias donde de alguna manera el Estado no alcanza, no hay policía, no hay juzgados, se apela a la justicia por mano propia. ¿Hay eso aquí también? O sea, se dan estas situaciones, supongo, en todo el mundo. ¿Por qué se da esto? Por ejemplo, se dan sobre todo con aquellos casos donde se vulnera brutalmente a una persona, casos de violación, de agravio, de asesinato, y donde como hay una desconfianza natural y congruente de la justicia, se busca hacer justicia por mano propia. Acá hay una confusión de términos. Muchas personas dicen que se puede irrespetar, faltar el respeto o agraviar a una persona porque ésta ha cometido un acto malo. Voy a retrotraerme y les decía que el hombre tiene 2 dignidades. La ontológica es aquella mediante la cual el hombre tiene dignidad por el mero hecho de ser hombre. Toda persona va a conservar hasta su muerte la dignidad moral y nunca la va a poder perder. La dignidad moral es aquella que puede socavarse, verse menguada en la medida en que esta persona obra mal. Por ejemplo, yo puedo respetar, va a sonar muy extremo el ejemplo, pero yo puedo respetar a Hitler por el hecho de ser persona. Sin embargo, su dignidad moral va a poder ser juzgada en clave ética y moral en la medida en que yo entiendo las cosas que él hizo y por supuesto su dignidad moral va a verse menguada. Entonces aquí vemos un poco ya la operativización de la ética en la medida en que la plasmamos, la aterrizamos en palabras y juzgamos mediante ellas. Y eso se hace a través del derecho, por supuesto. El derecho está compuesto de 3 ítems principalmente. Tenemos el lenguaje, el derecho se da a través del lenguaje. Tenemos la moral. Las palabras muchas veces y las obras proyectan una moralidad. Quiero abrir un pequeño paréntesis aquí. ¿Cómo? Cuando una persona piensa en hacer una ley, primero advierte un problema, ya sea patente o latente. El derecho actúa allí donde, en potencia o en acto, hay un problema. Por ejemplo, si yo sé que hay delincuencia en un barrio, es necesario que haga acciones políticas y jurídicas para solucionar ese problema. Sin embargo, si veo que, no sé, hay un problema en la economía, cosa que invita a que muchas personas opten por el contrabando, por situaciones un poco más fuera de la ley, es un problema que quizás es latente y todavía no es en acto, por lo que el derecho allí también actúa en función a la prerrogativa preventiva. Y así también el derecho tiene coacción. El derecho se da a través del lenguaje prescriptivo, por lo tanto obliga al ciudadano, ¿no? Dicho esto, entonces, ¿cómo podemos de alguna manera conjugar todo esto a la hora de hacer política? Y es que la política a día de hoy ha nacido, la política moderna, al calor de un divorcio de la ética y la política. Vieron que en la modernidad se dan muchos divorcios, no solamente estos donde hay lágrimas, sino divorcios entre disciplinas. La alternalidad, la conjunción entre varias disciplinas, la interdisciplinariedad, es fundamental para nosotros poder conocer y actuar en el mundo.
Y cuando se da este divorcio arbitrario, ¿qué es lo que sucede? Maquiavelo, por ejemplo. Es preferible de alguna manera temer que amar al ciudadano y actuar conforme a esa premisa. Si eso acontece, no podemos nosotros recoger a través del derecho ni a través de ninguna política pública la dignidad del ser humano. Es por eso que de alguna manera yo quería arribar a lo siguiente: principios y valores. Nosotros tenemos que, en primera instancia, pensar la realidad, advertir los problemas, como les decía, aquellos que son latentes y aquellos que son patentes, y reconocer la dignidad de las personas. Y a la hora de hacer política, imprimir el carácter ético y moral que nos configura y nos caracteriza a cada uno de nosotros. Es por eso que en esta introducción, para luego ya empezar a hablar un poco acerca del progresismo, es fundamental entender el despliegue ético que ha tenido la ética a lo largo y ancho de la historia, así también la moral, que es la conducta particular de las personas, y otra actividad que sin lugar a dudas, otro evento que se da y que van a explicar más adelante, la operatividad de la voluntad. Pero yo quería dejar esta interrogante, y es: a día de hoy, ¿ustedes ven una política buena, una política justa, una política equilibrada, igualitaria? Y si no es así, ¿qué es lo que falta? ¿Es un problema técnico? Porque a día de hoy se maneja la ciencia política como técnica. Vieron que en la medida en que avanza el tiempo, la ciencia política es como que adquiere dos facetas: una faceta aplicada cualitativa, que es propia de la ciencia política, y una faceta tecnológica, que cuando la ciencia política pasa a ser técnica, lo que busca es controlar al ser humano y se desentiende de estos fundamentos y principios y valores, que es de lo que he estado hablando. Así que este es un antecedente para poder desarrollar y arribar al tema del progresismo y de la metapolítica y, por supuesto, de todos los problemas que nos acontecen. Gracias. Bien, vamos a escuchar él es contador y filósofo, cuestiones a veces difíciles de encontrar en Argentina, alguien que tiene esa mente pragmática para la economía y los números, pero que también hace una especulación filosófica al respecto. Su nombre es Guillermo Ramadán, y les pido un aplauso para recibirlo. Bueno, compañeros, primero muchas gracias por recibirnos acá en Mendoza. La verdad que estamos muy contentos. Y nosotros somos un grupo de filosofía que, bueno, adherimos a la doctrina justicialista, ¿no? Y ¿dónde más se ha desarrollado la doctrina justicialista que acá en Mendoza, cuando se hizo el Congreso Nacional de Filosofía, Internacional de Filosofía? Creo que fue un hecho inédito en el mundo, ¿sí? Tuvimos, bueno, autores de la talla de Gadamer, por ejemplo, y realmente tenemos que entender el por qué es importante hablar de filosofía. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando Guillermo Moreno dice, bueno, ahí están los muchachos, hay algunos muchachos que se dedican a pensar, ¿no? Son parte del grupo. ¿Por qué es importante entender, hacer filosofía, conversar de filosofía? Todos, no solamente los que hacen filosofía. Porque justamente tenemos que darnos cuenta que la doctrina peronista se mantiene firme por sus bases filosóficas. Se mantiene firme, inalterable, y que podemos ir a predicarla en todo el mundo, porque tiene una filosofía predicable en todo el mundo. Porque tiene una filosofía que se basa en un realismo no ingenuo, como muchas veces se pretende hacer ver, ¿no?, a la filosofía realista, sino es un realismo que entiende la dificultad de la realidad, que entiende la problemática y la complejidad que existe cuando nosotros nos enfrentamos a la realidad. Nada más, podríamos decir, gráfico que entender la complejidad entre capital y trabajo. Ustedes van a ver que tenemos dos posturas en el mundo: aquel que decanta por el trabajador y solamente por el trabajador, entendiendo que trabajo es solamente el obrero que martilla en la fábrica, y aquel que decanta por el capital, y solamente el capital es lo importante en el mundo. Nosotros entendemos, decimos, sí, pero son modos incompletos de ver la realidad. Hoy por hoy para nosotros eso es pan de todos los días, pero eso no era así.
No fue así en el mundo, en la historia. Nosotros hace falta solamente leer unas pocas páginas de historia para entender que murieron muchísimas personas en pos de no entender la diferencia. Y nosotros quizá ya tenemos masticado esa diferencia y tenemos asumido que, como leemos en esta cartilla, el capital y el trabajo van de la mano. Y que no se pueden disociar de la realidad. A pesar de que la relación tensa entre los dos, porque siempre es tensa, se dé de una manera compleja. Y en cada caso, de una manera diferente. Por eso es importante que la filosofía siempre nos acompañe a todos los compañeros. Porque la filosofía nos lleva a pensar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en el caso de entender la ética y la moral, ¿no? Cuando nosotros practicamos esa ética, cuando nosotros intentamos dar soluciones a todas las problemáticas que tiene esta unidad básica, que tiene Mendoza, que tiene Argentina, y luego cuando nosotros salimos hoy tenemos que ir a hablar a Chile. Entonces estuvimos en Bolivia con una realidad muy diferente a la que nosotros estábamos esperando, y ojo que nosotros estamos ahí, ¿no? Estamos a pocas horas de Salta a Bolivia, y cuando cruzamos la frontera nos dimos cuenta de una realidad que no podíamos ver estando en Argentina. Una realidad totalmente diferente, muy conflictiva, muy, digamos que, una realidad realmente, hasta le diría angustiante, porque realmente uno se piensa que es más fácil ir a dar un discurso ya elaborado. Y al hacer filosofía nosotros tuvimos que, en la marcha, pensar esa realidad. No podíamos ir con el paquetito armado y decir, bueno muchachos, esto es lo que hay que hacer, esto dijo Perón, y bueno, vamos, ahí tienen la receta. No, es más difícil que eso. Y yo creo que hoy tenemos que pensar eso. No tenemos que encontrar a la doctrina peronista como un paquete que a nosotros nos lleve a resolver a priori la realidad. Porque esa no es la filosofía realista de Perón. Hay un principio peronista que en realidad es un principio realista, aristotélico, dice que la única verdad es la realidad. Pero esa realidad, a pesar de que tiene principios inmutables, o sea que existen esos principios inmutables, esa realidad se modifica y cambia. Entonces, si nosotros pensamos que no hay principios inmutables, cambiamos. ¿Y saben qué? Somos hegelianos, porque somos presos de nuestra historia. Pensamos que somos presos de una historia imparable. Y seríamos hegelianos. Pero no, nosotros sabemos que esa realidad, que nos interpela todo el tiempo, también se vincula con estos principios inmutables con los cuales nosotros podemos trabajarlo. Y es por eso que tenemos que entender que pensar nuevamente las cosas es nuestra obligación. Martin Heidegger, un autor alemán, acusado de nazi, ¿no? Pero un autor alemán que se dice es el mejor autor del siglo XX. Algunos lo consideran un loco. Aquellos filósofos positivistas dicen, no, este tipo dice cosas como la nada nadea. Entonces, claro, así, una frase suelta, no se entiende, es bastante complejo, ¿no? Algunos dicen es un loco o es un total genio. Pero este autor hace una pregunta, vuelve a hacer una pregunta, dice, es necesario volver a preguntarse, volver a hacer la pregunta por el ser. Yo lo tomo a Martin Heidegger y digo, es necesario volver a pensar la doctrina peronista. No para cambiarla, simplemente porque si nosotros no hacemos el ejercicio, si nosotros no hacemos el ejercicio real de pensar la doctrina, de pensar las 20 verdades, yo las veo acá, las leo, y digo, claro, con razón, Guillermo cuenta la anécdota de que nuestro actual presidente le dijo, bueno, 2 o 3 nomás deben quedar de la doctrina, de la verdad del peronista. Todos ustedes lo saben, digamos, esa anécdota, ¿no? Es una anécdota muy conocida. ¿Ah? Y bueno, él se paró y se fue, no pudo seguir hablando, ¿no? Bueno, claramente nosotros tenemos que no solamente conocerlas, sino pensarlas nuevamente. Incorporarlas de una manera diferente. Para que cuando el compañero venga y necesite algo,
uno ve compañeros como ustedes que realmente se mueven, que nos recibieron con tanto amor, sin conocernos. Solamente sabían más o menos que pensamos igual que ellos. Pero sin conocernos realmente yo les doy las gracias porque nos recibieron con un amor enorme, un corazón abierto, acá en Mendoza. Y es imprescindible que la filosofía acompañe realmente a todos nuestros compañeros. Entonces, nosotros creemos una obligación nuestra hacer filosofía con ustedes. La hacemos a través de las redes, obviamente, no podemos, hoy aprovechamos todos los medios, ¿no? Estamos transmitiendo en vivo y queremos que les llegue a todos los peronistas, los justicialistas, e incluso le hablamos también a los libertarios, a los comunistas, porque queremos que esas personas piensen, porque estamos convencidos que si esas personas piensan, se topan con la realidad. Y la única doctrina política realista que hay, yo me animo a decir en el mundo, es la doctrina justicialista. Es la única. Por eso es que tenemos un líder acá en el partido que quiere peronizar el mundo, hacer de la justicia social el lema mundial que se está dando, ¿no? En algunos casos. Yo le contaba esto a un cuñado que tengo italiano, contaba un poco de los principios, y me dice, pero eso me suena a lo que hizo Japón. O sea, es como que va teniendo, digamos, realmente reconocimiento a estos principios en todos lados, pero no porque sea algo que nosotros hayamos hecho en Argentina. Es porque los principios son universales y aplican a lo particular en cada caso concreto, quizá de una manera diferente, pero se usa el mismo principio. Nosotros tenemos la obligación de conocerlos, de incorporarlos, de volver a pensarlos, no solamente de repetirlos, e incluso algunos no lo sabemos, a todos. Entonces, yo vengo con ese discurso hoy, a que podamos conocer nuevamente nuestros principios, a que podamos conversarlos, no dejarlos de lado, no dejar el principio realista de lado. La filosofía aristotélica, ustedes van a entender algo ahora. La filosofía aristotélica, que empezó 3 o 4 siglos antes de Cristo, hoy está más vigente que nunca. Jonathan Ramos escribió un libro al cual en particular me siento orgulloso de haber podido escribir el prólogo del libro, uno de los prólogos, ¿no? El otro lo hizo Agustín Laje, donde me permito decir que siempre el retorno de Aristóteles es el retorno a las buenas costumbres, a la sana doctrina. En este caso a la sana doctrina política. Leer la política de Aristóteles es indispensable, a pesar de las diferencias. A pesar de las diferencias. Vamos a encontrar peronismo en Aristóteles. Porque ustedes lo viven, ustedes nacieron de esa manera, o algunos se hicieron hace poco, porque Marcos, antes de conocer esta doctrina, él era liberal, o de alguna manera tenía una vinculación más con el liberalismo. Entonces tenemos que poder entender por qué, no una vía del medio, sino una tercera posición, superadora de las dialécticas que se van dando en el mundo, algo superador, es lo que va a salvar no solo a la Argentina, sino a Latinoamérica, a la patria grande, y, en definitiva, a todos los que humana y cristianamente quieran un mundo mejor. Eso es lo que necesitamos. Entonces, nosotros tenemos un Aristóteles, y hasta Santo Tomás tenemos un realismo muy fuerte. Y luego viene la modernidad, que empezó con Duce Coto, Guillermo de Ockham, Llana en el medioevo, unos autores ahí que empezaron con un voluntarismo y empezaron las bases filosóficas de lo que es la modernidad posterior, y luego en lo que hoy vivimos, que es la posmodernidad. Y la posmodernidad es la filosofía de lo pequeño, la filosofía de lo individual, de aquello insignificante. Y nosotros tenemos que volver a una filosofía de lo grande, porque de a uno
el que quiere hacer las cosas de a uno, no puede hacer nada grande. Y solamente el que hace una filosofía, como dice muy bien Guillermo Moreno, ¿no? El conocimiento se construye colectivamente. Solamente en esa colectividad, en esta comunidad organizada es cuando podemos hacer cosas grandes realmente, para todos. Incluimos a todos, porque todos somos la patria, todos los que quieren trabajar, porque solamente hay un solo tipo de hombre, el que trabaja. Así que bueno, muchachos, muchas gracias por escucharme, y ahora lo dejo con Jonathan, que él, bueno, va seguramente a desarrollar la doctrina peronista versus el progresismo. Muchas gracias. Bien, vamos a hacer así un esquema bien clarito, vamos a desarrollar todos los puntos en los cuales el progresismo y el peronismo son totalmente diferentes. Vamos a hacer la filosofía, la política, la ética, la economía, la sociología, el derecho. Vamos a tocar todos los temas para que ustedes sepan bien, tomen nota, escriban, hagan un cuadrito donde van a poner todas las diferencias entre el peronismo y el progresismo y va a quedar clarísimo, ¿sí? Empecemos con la filosofía. ¿Cuál es la diferencia filosófica entre peronismo y progresismo? El peronismo, y lo dijo Ramadán, entre línea y hacia boca de jarro, es realista. Bueno, ustedes me miran y me dicen, bueno, pero alfajor, chocolate, ¿qué significa ser realista? ¿Que hay filosofías que no son realistas? Y sí. ¿Pero qué es ser realista? Cuando vos le decís, che, Lucrecia, séte más realista, estamos hablando de una cosa, pero en filosofía, ¿qué es ser realista? Tres cosas. Ontológicamente, existe una realidad fuera de mi mente. Primer principio del realismo. Existe una realidad fuera de mi mente. Segundo principio, antropológico. Esa realidad que existe fuera de mi mente es independiente de mi mente, es decir, no es una construcción de mi cabecita. Y tercer principio, nociológico, puedo conocerlo. Entonces, ¿qué filosóficamente cuando Perón dice que la única verdad es la realidad, qué está diciendo? Filosóficamente está diciendo tres cosas. Existe la realidad, esa realidad no depende de lo que yo diga, es decir, las cosas son lo que son, no lo que uno quiere que sean. Moreno lo dice de una manera más elegante. Moreno no puede decir que la ideología de género es una ideología perversa. Moreno, como es un político, Moreno no puede decir eso. ¿Pero qué dice? Que la autopercepción es una ideología. Que esta idea de la época de la autopercepción, de que yo me auto... ¿Cómo lo dice Moreno? Moreno lo dice hablando de Alberto Fernández, que se autopercibe exitoso y se autopercibe peronista. Pero ¿qué es lo que está diciendo Moreno siguiendo a Perón? Las cosas son lo que son, no lo que uno quiere que sean. Y cuando yo me autopercibo algo que no va en consonancia con la realidad, ¿qué es lo que va a triunfar? ¿Mi autopercepción o la realidad? ¿Qué se impone al final? Si yo tengo una enfermedad terminal y me autopercibo sano, y vivo como si estuviese sano y no hago el tratamiento, no hago la quimioterapia, no tomo los medicamentos, ¿qué se va a imponer al final? ¿La realidad o mi autopercepción? Se va a imponer la realidad. Siempre que uno vive al margen de la realidad, termina imponiéndose la realidad. Entonces uno de los principios del realismo filosófico es contra facta non fit argumentum. Contra los hechos no hay argumento. Entonces el punto de partida del peronismo es una ideología, una doctrina o la realidad de las cosas. El punto de partida del peronismo no es la doctrina peronista. El punto de partida del peronismo es la realidad del hombre, la realidad de la historia. O acá en la Argentina diríamos así de una manera muy filosófica, la verdad de la milanesa. Ese es el punto de partida del peronismo, donde se corta la cuajada en la realidad. Entonces, ¿cuáles son los tres principios de la filosofía realista? Existe una realidad, esa realidad no depende de mi mente
y la puedo conocer. Pasemos al bando del frente. ¿Qué es lo que va a sostener el progresismo en sus dos vertientes? Cuando yo les digo progresismo, ¿de qué les estoy hablando? De la izquierda y la derecha. Van a ver ustedes, y se los voy a probar ahora, y no sé si es la primera vez que se prueba, izquierda y derecha van a compartir todo. La misma política, la misma economía, la misma filosofía, la misma antropología filosófica, la misma cultura, el mismo derecho. Izquierda y derecha son las dos caras de una misma moneda. Es una falsa dicotomía, esa dicotomía entre, che, ¿y vos que sos socialista o izquierda? Son modernos los dos, son filosofías modernas, son ideologías modernas, idealismos modernos. Ya vamos a ver eso. El punto de partida de la filosofía progresista es que la filosofía progresista es idealista. Y si el punto de partida de la filosofía peronista es la realidad, ¿cuál es el punto de partida de una filosofía idealista? Piensen en la palabra. La idea. O sea que el punto de partida de una filosofía idealista no es la realidad, sino la idea que tengo sobre esa realidad. Mientras que el peronismo busca conceptos que valgan para entender las cosas, el progresismo busca cosas que valgan para sus prejuicios, para sus ideologías. ¿Y qué es una ideología? Una idea que va en contra de la realidad. Si, por ejemplo, yo te lanzo una ideología que dice que vos podés decir que sos varón cuando sos mujer, te estoy predicando una ideología que va en contra de la realidad. Entonces, ¿qué es una ideología? Es un conjunto de ideas que van en contra de la realidad. Y el peronismo tiene a la realidad como principio. Si va en contra de la realidad, no puede ser peronista. Vamos con la filosofía, ¿sí? Estamos en la filosofía recién. Entonces, ¿qué es esto del progresismo? Que la realidad no existe fuera de mi mente. Que la realidad es una construcción de mi mente. Por un lado, ¿qué dice el peronismo? Existe la realidad. ¿Qué dice el progresismo? No hay hechos. No existen hechos. Existen interpretaciones. Eso lo dice Nietzsche. ¿Qué va a decir también el progresismo? No hay una verdad absoluta. Ustedes la van a escuchar a Santoro que dice, o a Máximo Kirchner, que lo único que hizo fue ser hijo de Cristina y de Néstor, que dice, no existe la verdad absoluta, existe la verdad relativa. Vos tenés tu verdad, yo tengo la mía. ¿Por qué no existe la verdad absoluta? Porque la verdad es hija de lo que cree mi mente, de lo que piensa mi mente. Entonces, si no hay una verdad fuera de la mente, ¿qué significa? Que solo es verdad aquello que planifica mi mente, aquello que construye mi cabeza. Cuando no hay una realidad objetiva, compañeros, no se puede hacer política. Si no hay una realidad objetiva, no se puede hacer política. ¿Saben por qué? Y ya vamos a un tema de la diferencia política entre progresistas y realistas, entre peronistas y progresistas. Que lo que tenemos en común todos nosotros es la realidad. Eso es lo que tenemos en común nosotros. La realidad de las cosas. Cuando el progresista dice que no existe la realidad, está planteando que la verdad es hija del poder y que se impone la postura de aquel que tiene el poder de imponer su interpretación de la realidad como verdad para todos. Y van a entender la política kirchnerista. La política kirchnerista no es realista, por lo tanto no es peronista. Yo digo kirchnerista para decir la política de aquellos que piensan que ser peronista es decirle que sí a Cristina. Eso es ser kirchnerista. Ser kirchnerista es ser obsecuente con Cristina. No hay una doctrina kirchnerista, ¿no? No existen las 20 verdades kirchneristas. No hay una doctrina kirchnerista. Hay gente que piensa que ser gorila es decirle a Cristina que está equivocada. Eso es ser gorila, ¿no? Si vos le decís a Cristina, che, estás equivocada, sos gorila, ¿no? Me pasó, por si acaso. Milité en descamisado durante 15 años. Si el kirchnerismo plantea que la lucha política es la lucha mediática contra Clarín, porque el kirchnerismo dialectizaba contra Clarín, es la lucha por los medios. ¿Y por qué se lucha por los medios?
Porque los medios son aquellos que le sirven al poder para imponer su interpretación de las cosas como verdad para todos. Entonces el centro de la política kirchnerista, política, no la economía la lideraba Moreno, pero el kirchnerismo cometió errores políticos, que lo que Moreno ni cortaba ni pinchaba. ¿Por qué? Porque dialectizaba por los medios de comunicación, no por los medios de producción, sino por los medios de comunicación. ¿Y por qué dialectizaba por los medios de comunicación? Porque el kirchnerismo a través de 6, 7, 8 quería imponer su interpretación de la realidad como verdad para todos, frente a Clarín, que quería imponer su interpretación como verdad para todos. ¿Por qué? Porque no existe una verdad fuera de aquellos medios a través de los cuales imponemos nuestra interpretación como verdad para todos. Lenin diría algo más elegante, ¿no? Gutta cavat petra non semen sen sepe cadendo, o sea, la gota orada a la piedra, no a fuerza, sino por la constante caída. Es decir, miente, que algo queda. Esa idea de la persistencia de un relato para construir la realidad discursivamente es propia del kirchnerismo. Es propia de la socialdemocracia. Y cuando digo socialdemocracia hablo de Cambiemos también, ¿no? Es decir, ustedes se van a dar cuenta cuando habla un socialdemócrata, cuando piensa que a la realidad se la soluciona hablando. Cuando vos decís, estás hablando del problema de la mujer, y te dicen, no, para solucionar el problema de la mujer tenés que dar curso de género. ¿Qué significa solucionar el problema de la mujer dando un curso de género? Que los problemas de la mujer son discursivos. No digas todo, decís todes. ¿Se soluciona algo hablando? ¿Hablando mueren menos mujeres? Ahora, ¿cuándo se dan cuenta que hay un progresista? Cuando piensa que la interpretación de la realidad es superior a la realidad. Y que el discurso es superior a la cosa. Y que el relato es superior a los hechos. Entonces hace una disputa por el relato. Y el kirchnerismo con Clarín hizo una disputa por el relato. Por un relato. El relato kirchnerista, el relato macrista, el relato de Clarín. Es una disputa por los metarrelatos, es una disputa entre posmodernos. No disputaban los medios de producción. Segunda diferencia, la diferencia política. Nosotros los peronistas tenemos al gran político de la filosofía, que ¿quién es? El que escribió Introducción a la Teoría del Estado. Arturo Sampay. Arturo Sampay escribió un libro así, que se llama Introducción a la Teoría del Estado, y plantea que la gran dicotomía de la política no es la dicotomía entre la izquierda y la derecha, sino realistas versus idealistas. Porque a mí lo que me importa es la realidad de las cosas. Evita decía, si todo el mundo tuviese satisfecho sus necesidades básicas, ser peronista sería un derecho. Pero como en este país hay hambre todavía en el país y en el mundo, ser peronista es una obligación. ¿Sí? ¿Pero por qué es una obligación ser peronista? Porque hay hambre. Porque hay hambre. Y el peronismo es un discurso, una doctrina que parte de esa realidad. Hay hambre en la Argentina, ese es un hecho, es innegable el hecho, por un lado. Y no hay relato que pueda ocultar ese hecho. Por otro lado, filosóficamente, ¿no? Filosóficamente el peronismo no solamente es realista, sino que además es humanista. ¿Qué significa que el peronismo sea humanista? Que la política, la economía, el derecho, la cultura, la educación, la economía y todos los resortes son del hombre, por el hombre y para el hombre, para el ser humano. No para el ser humano abstracto, no para el ser humano ideal, no para el ser humano conceptual, no para el ser humano universal o cosmopolita. El hombre del peronismo no es un hombre cosmopolita. El hombre cosmopolita es el hombre del progresismo. Cuando yo le pregunto al progresista, ¿qué es el hombre? Es un ser universal, habitante del planeta Tierra, que
tiene el género que quiere, la nación que quiere, la religión que quiere, la cultura que quiere y la lengua que quiere. No tiene identidad. Es ciudadano, cosmopolita, ciudadano del mundo. En cambio, el ciudadano peronista, el hombre peronista, es un hombre situado, es un hombre que tiene historia, que tiene cultura, que tiene religión, que tiene una tradición, que tiene una lengua, que tiene raíces, que tiene una región, que tiene una patria. ¿De dónde viene la palabra patria? De pater, la tierra de nuestros padres y abuelos. O sea, yo no puedo tener una relación con mi tierra si no hay una tradición mediante la cual esta relación con la tierra tiene una historia. La patria significa que mi relación con la tierra tiene una historia. Y para el peronismo, la relación del hombre con la tierra tiene una historia. Entonces, el hombre peronista es un hombre que tiene historia, que tiene color de piel, que tiene sabor, que tiene olor, que tiene textura, que es concreto, que tiene una patria, que tiene una familia, que tiene hijos. ¿Ah? Que tiene lenguaje, que tiene un idioma, que tiene una religión, que tiene un Dios. Es un hombre concreto, no es un hombre abstracto, el hombre peronista, ¿sí? Entonces, tercera dimensión política de la diferencia entre el progresismo y el peronismo, que está en un libro que se llama Las bases para la construcción de la identidad nacional y el proyecto para la unidad de la nación. Perón dice: hay dos tipos de maneras de hacer políticas, con los elementos exógenos del desarrollo y con los elementos endógenos del desarrollo. ¿Cuáles son los elementos exógenos del desarrollo? Importar un modelo extranjero y traerlo al país acríticamente. Decir, van a escuchar a algunos economistas decir: che, pero esto funciona qué sé yo, en los Países Bajos, o ¿cómo se llaman los países donde funciona la socialdemocracia? Finlandia. Esto funciona en Finlandia, en Noruega, ¿no? Van a ver que hay economistas que quieren traer a la Argentina modelos austríacos, modelos ingleses. ¿Cuál fue el descubrimiento de Perón? Que nosotros tenemos que hacer política, economía y sociología para la Argentina, como argentinos. Ese se llama el elemento endógeno del desarrollo. ¿Qué es el elemento endógeno del desarrollo? Que vos ibas a plantear una política para los bolivianos, tiene que ser una política boliviana conociendo el ser boliviano, conociendo la cultura boliviana, la identidad boliviana, los problemas bolivianos. Vamos a poner un ejemplo más concreto de que veo una mujer. El progresismo va a sostener que los problemas de la mujer son los mismos para todos. Entonces, que las políticas de género tienen que ser las mismas para la Argentina, para Chile, para México y para el Congo belga. El problema de la mujer es el mismo. ¿Qué diría Perón? ¿Cómo razonaría Perón filosóficamente? Pará, yo no te niego que las mujeres pueden tener problemas, pero yo tengo que estudiar el problema de la mujer argentina, el problema de la mujer boliviana. Y si Perón gobernara España, diría: bueno, ahora voy a hacer un estudio de los problemas de la mujer en España. ¿Se dan cuenta la diferencia? O sea, si yo quiero plantear un programa político, tengo que saber el problema concreto. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? O sea, el problema concreto es estudiar si Perón va a ser gobernador de Salta. ¿Qué tiene que estudiar? La identidad del pueblo salteño, la idiosincrasia del pueblo salteño. ¿Para qué? Para generar los elementos endógenos del desarrollo. Yo no puedo decirle a los salteños: muchachos, esto funciona en Buenos Aires, vamos a hacer esto. No, tengo que conocer cómo piensan los salteños, cómo viven los salteños, cuáles son las necesidades de los salteños, las expectativas y esperanzas de los salteños, ¿se entiende? Tercera cuestión de la ideología y de la doctrina peronista. Los progresistas hablan de clase social. Nosotros no hablamos de clase social. Yo no quiero escuchar a ningún peronista hablar de clases sociales, ¿no? Es una blasfemia en el peronismo hablar de clases sociales. ¿Por qué? Porque las clases se distinguen en función del desarrollo económico y del conflicto de las economías entre el capital y el trabajo.
Eso supone un principio filosófico, homo homini lupus. El hombre es un lobo para el hombre. Y eso supone que el hombre con el otro hombre tienen una lucha y están en un conflicto de lucha por la vida y por los bienes. ¿Por qué hay clases sociales? Porque hay lucha. ¿Y por qué hay lucha? Porque el hombre es un lobo para el hombre. Eso dice Thomas Hobbes. Pero Perón dice que un hombre para otro hombre es un lobo y que un hombre para otro hombre es un problema y un obstáculo y un impedimento. Entonces, ¿cuál es el principio del peronismo? El principio del progresismo es: los bienes son escasos, no pueden satisfacer la necesidad de todos. Entonces, como los bienes son escasos y las necesidades son infinitas, en la lucha por los bienes, un hombre es enemigo del otro hombre. Y el hombre es un lobo para el hombre. Hay una lucha por la vida y un conflicto donde yo busco mi bienestar y vos buscas el tuyo. Y hay una tensión y una lucha. Y el Estado viene a mediar para que esa lucha no se realice. Así piensa la socialdemocracia. Ahora, ¿qué pasa? Thomas Hobbes. Esto es socialdemocracia, ¿no? Pero Thomas Hobbes ¿era socialdemócrata? No. ¿Qué era? Liberal. ¿Y por qué un liberal y un socialdemócrata pueden pensar igual? Si no es porque tienen la misma filosofía. ¿No se dan cuenta? Si tienen la misma filosofía, entonces no hay dialéctica entre izquierda y derecha, entre socialismo y liberalismo. Esa no es la dialéctica correcta. Esa no es la dialéctica que nosotros planteamos. Entonces, si el hombre no es enemigo del otro hombre, ¿qué es el hombre para otro? ¿Vos qué sos para mí? Mi enemigo, un problema. ¿Qué dice Perón? El hombre para otro hombre es un amigo. ¿Y dónde está escrito eso? No hay nada mejor para un argentino que otro argentino. ¿Dónde está la lucha ahí? ¿Dónde plantea Perón que un argentino tiene que estar en rivalidad con otro argentino? Vos no sos mi enemigo, vos no sos un problema, vos no sos un lobo. Vos sos lo mejor que me puede pasar. ¿Por qué? Porque vos sos argentino y yo también. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo está haciendo política Perón? ¿Desde la lucha? ¿Desde qué está haciendo política Perón? Desde el amor, desde el encuentro, desde la comunidad. Desde la comunidad. ¿Sí? Entonces Perón habla de la conciliación de grupos y no lucha de clase. Sociológicamente, entonces, ¿sí? Si vos sos mi amigo y no sos un problema, entonces el principio de la filosofía peronista ¿es la lucha o la solidaridad? La solidaridad. ¿Se dan cuenta que son principios diferentes? Si vos no sos un problema para mí, la lógica de la economía peronista es la competencia o la solidaridad. La solidaridad. ¿Se dan cuenta cuáles son los principios filosóficos que van cambiando, que son diferentes los principios, ¿sí? Entonces el peronismo no habla de clase social. ¿De qué habla? Perón, ¿de qué habla? A ver, por ejemplo, Arturo Sampaio en la Constitución del 49 no habla nunca de clase social. ¿De qué habla Sampaio? Habla de grupos. Y hace casuística. Entonces, ¿qué dice? Yo tengo que hacer política para la mujer concreta, la ama de casa. Es una mujer concreta. La ama de casa. El peón ferroviario. El peón rural. ¿Se dan cuenta? El desempleado. Política para el desempleado. Política para los peones rurales. Política para los ferroviarios. Política para esto. Política para los sectores industriales. Política para los municipales, política para los trabajadores estatales, política para los docentes, para el hombre concreto, un hombre concreto que yo puedo identificar. Problema para la mujer. ¿Todas las mujeres tienen los mismos problemas? ¿Es la misma la problemática de ella que la problemática de María Eugenia Vidal, Mirta Legrand, Susana Jiménez y la chica que está recogiendo cartones ahí afuera? Entonces no puede haber, Perón se da cuenta, no puede hacer política para la mujer. Hay que hacer política para la ama de casa, para la mujer viuda, para la mujer soltera, para la mujer desempleada. ¿Se dan cuenta? No hay clases sociales, hay grupos.
Ahora, Perón es ingenuo y piensa que nosotros somos seres ángeles de luz, que nos abrazamos y nos besamos todos los días. ¿Así es de ingenuo Perón? No. Entonces, ¿Perón habla de lucha de clase? No, ¿de qué habla? De conflictos de grupos. La lucha de clase, ¿qué necesita para ser solucionada? ¿Qué es lo que dice Marx en el manifiesto de Bonaparte? ¿Cómo es? No, de Luis Bonaparte. ¿Brumario? El 18 Brumario de Luis Bonaparte. Es un libro de Marx que se llama el 18 Brumario de Luis Bonaparte, ¿no? Y Marx plantea que eso yo lo he escuchado a tantos historiadores. Yo soy historiador también. Estoy harto de escuchar a historiadores que dicen que Perón era un líder bonapartista. ¿Han escuchado eso? Cuando ustedes escuchen que Perón es un líder bonapartista, está hablando un zurdo. Es un zurdo, ¿sí? Es un marxista. ¿Qué dice Marx en el 18 Brumario de Luis Bonaparte? Que hay una lucha de clase y que hay un líder que se pone por encima de la lucha de clase para conciliar la lucha de clase. Si ustedes interpretan que el peronismo lo que viene a hacer es a conciliar la lucha entre los obreros y el capital, ese análisis es marxista, no es peronista. O sea, Perón no viene a articular la lucha entre el obrero y el capital, porque como decía Ramadán, esa lucha no existe a priori. ¿Qué significa que no existe a priori? Que no siempre hay una lucha entre el obrero y el industrial. No es una condición necesaria, como dice Marx, que siempre está el opresor y siempre está el oprimido. Entonces, si no hay lucha, ¿qué hay? Conflictos. A veces suceden conflictos. Y la lucha de clase pide un líder bonapartista y el conflicto pide un mediador, alguien que sea de mediador de intereses. Ahora, ¿cuál es el eje vertical de la política comunista? Del concepto de clase. ¿Cuál es el eje vertical de la política liberal? El concepto de producción, de medio de producción y de propiedad privada. ¿Y cuál es el eje vertical de la política peronista? Sí, pero ¿el bien de qué? ¿Qué se busca? El bien que busca el liberal es el bien individual, la propiedad privada. El bien que busca el socialista es el bien de clase, de la clase obrera. ¿Qué bien busca el peronismo? Pero ¿cuál es el eje vertical? ¿Cuál es el concepto que articula la lucha política del peronismo? El concepto de patria. La patria. El peronismo busca la grandeza de la patria. ¿Se dan cuenta? Entonces el peronismo hace política con el concepto de patria. Nosotros no hacemos política ni con el concepto de propiedad, ni con el concepto de clase. ¿Por qué no hacemos política con el concepto de clase? Porque el hombre no es un ovo del otro hombre. Entonces nosotros no estamos en la lucha por la vida, nosotros estamos en la concordia. El principio de la vida social para Perón no es la lucha, sino que es la amistad social. Anoten ese concepto, la amistad social. Perón habla de la amistad social. Vos y yo somos amigos, no somos rivales. ¿Te das cuenta? Entonces, si vos estás bien, yo estoy mejor. Ortega decía una frase, decía, yo soy yo y mis circunstancias, y si no salvo a mis circunstancias, tampoco me salvo a mí. ¿Se dan cuenta? O nos salvamos todos o no se salva nadie. Ese es el tema. ¿Y por qué no hace política con el rol de propiedad? Porque la doctrina social de la Iglesia dice que la propiedad privada, ¿qué es un derecho absoluto o relativo? Relativo. ¿Por qué la propiedad privada es un derecho relativo? Lo dice la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Después no me vengan a escribir a mí que yo soy marxista ni cosas raras. Doctrina social de la Iglesia, León XIII, Pablo VI, Juan Pablo II, ¿no? Ahora, si para ustedes Benedicto XVI es marxista, bueno, ya ese era un tema de ustedes. Pero ¿por qué la propiedad privada es un derecho relativo? A ver quién me explica eso. ¿Por qué? Porque el derecho absoluto es la propiedad universal de los bienes, la posesión universal de los bienes. ¿Y qué significa eso? Que los bienes
nos lo dio Dios a nosotros para administrarlo como mayordomo, para satisfacer la necesidad de todos. El objetivo de un bien es que con mi bien yo pueda satisfacer la necesidad del pueblo, la necesidad de la comunidad. Si yo pienso que mi propiedad es para satisfacer mi necesidad y nada más, no estoy siguiendo la doctrina social de la Iglesia. Entonces, ahí viene el otro concepto que aparece en la Constitución del 49 como tesis de la Constitución del 49. El liberalismo es la propiedad absoluta y privada, ¿sí? Y el comunismo es la propiedad comunal, la propiedad social. No existe la propiedad privada en el comunismo. ¿Se entiende? ¿Y qué habla? ¿El peronismo de qué habla? De la función social de la propiedad privada. O sea, la propiedad privada tiene la función social de satisfacer la necesidad de la comunidad. Es cierto que vos tenés propiedad y que esa propiedad es tuya, pero no niega la propiedad privada. Pero la entiende en función de la comunidad, ¿se entiende? En función de la patria. Por eso el concepto de patria es el que articula la lucha peronista. ¿Vamos ahí? Bien. Ahora vamos a hablar de la economía peronista. No se realiza si no se realiza la economía. Claro, claro. Porque por eso nosotros no hablamos de sociedad, porque la sociedad necesita el contrato social. Y el contrato significa que hay un conflicto, que hay una lucha, y los que están en lucha hacen el contrato para dejar de luchar. Pero el punto de partida de nosotros no es la lucha, es la armonía. Entonces nosotros no hablamos de sociedad, sino de comunidad. Comunidad organizada. ¿Se entiende? Hay tres niveles en la sociedad: el individuo, la familia que articula los cuerpos intermedios y el Estado. ¿Se entiende? El individuo. ¿Nosotros qué somos ahora? Comunidad. Nosotros somos cuerpo intermedio. ¿Qué es un cuerpo intermedio? Un club, una unidad básica. ¿Qué es un cuerpo intermedio? Qué sé yo, la universidad, la salita, el hospital, un club de barrio, un sindicato, una escuela. Esos son cuerpos intermedios. ¿Qué significa cuerpo intermedio? Es un cuerpo, es una asociación libre del pueblo, donde los pueblos se asocian libremente. Eso es una comunidad organizada. Ese es un cuerpo intermedio, ¿se entiende? Entonces, vos tenés el individuo, el cuerpo intermedio y la comunidad organizada, y el Estado, ¿sí? ¿Desde dónde hace política el liberal? Mira la cara que me pone aquí. ¿Desde dónde hace política el liberal? Desde el individuo, ¿sí? Entonces, cuando alguien hace política desde el individuo y para el individuo, es un liberal. ¿Desde dónde hace política el comunista? Desde el Estado. ¿Y desde dónde hace política el peronismo? Desde los cuerpos intermedios. ¿Por qué? Porque los cuerpos intermedios, el individuo no está solo, está en comunidad, pero es una comunidad libre. Entonces el peronismo es un gobierno libre, es un gobierno esclavo de un pueblo libre. ¿De acuerdo? Gobierno esclavo de un pueblo libre. ¿Qué significa? El Estado al servicio de la comunidad organizada. ¿Se dan cuenta? La comunidad organizada es el cuerpo intermedio. Nosotros no hacemos política para el individuo, sino para la comunidad. Porque el individuo es un individuo de la comunidad. Si yo beneficio a la comunidad, beneficio al individuo. Moreno dice, en el country no hay libertad. ¿Quién puede ser libre encerrado en un country? ¿Ah? ¿Alguien puede ser libre encerrado en un country y dice, no, yo no salgo porque ahí me matan afuera los negros? ¿Es libre una persona que está encerrada en el country para que no lo maten? ¿Y por qué no puede salir? Porque afuera, ¿qué hay? Hambre. Y si afuera hay hambre, ¿el rico es libre? ¿Se dan cuenta de lo que se habla en la libertad? Si la libertad es la propiedad de unos pocos, mientras los otros se mueren de hambre, ¿qué se genera en la sociedad? Violencia e inseguridad. ¿Una sociedad insegura y violenta es libre? Entonces, ¿los liberales van a traer la auténtica libertad a la patria? ¿Se dan cuenta entonces que la verdadera libertad es la del peronismo? ¿Sí? Hablemos de los principios de la economía peronista, ¿sí? Hay dos leyes fundamentales de la economía: la ley de la oferta y la demanda y la ley de reciprocidad.
¿Qué hace que un bien sea un bien económico? ¿Conocen los dos atributos de un bien económico? Para que un bien sea un bien económico es necesario que tenga el atributo de la escasez y de la utilidad. ¿Sí? Por ejemplo, el aire es escaso, pero es útil. Sí. ¿Puedo venderlo al aire? ¿Por qué? Porque no es escaso. Pero en la luna, el aire es escaso y es útil. Entonces, ¿yo puedo vender el aire en la luna? ¿Se dan cuenta? Ahora, un hongo, ¿es escaso? Sí. ¿Pero es útil? No. Entonces, ¿yo puedo vender un hongo? No puedo vender un hongo venenoso. ¿Para qué quiero un hongo venenoso? Es escaso, sí, pero no es útil. ¿Se dan cuenta? Entonces, para que sea un bien económico, ¿qué tiene que tener? El atributo de la escasez y de la utilidad. Pero hay dos tipos de economía vigentes para los europeos: el liberalismo y la socialdemocracia. La socialdemocracia unilateraliza el atributo de la utilidad y los liberales unilateralizan el atributo de la escasez. ¿Cómo razona Milei, por ejemplo, alguien que conozco? Milei dice: los bienes son escasos, pero las necesidades son infinitas. Entonces, si Evita dice que donde nace una necesidad nace un derecho, ¿qué dice Milei? Los derechos las necesidades son infinitas y los bienes son escasos. Si yo empiezo a repartir derechos para todos lados, alguien lo tiene que pagar, porque los bienes son escasos. Entonces, si los bienes son escasos, ¿pueden satisfacer la necesidad de todos? Y no. Si los bienes son escasos, no puedo satisfacer la necesidad de todos. ¿Se dan cuenta? Entonces, van a satisfacer la necesidad de quién los bienes económicos. De lo que tengan el capital, money. Entonces, el liberalismo es la libertad del que tiene el capital para tener los medios necesarios para satisfacer sus necesidades. Ahora, si vos no tenés esos medios, no sos libre de satisfacer tu necesidad. Entonces, ¿qué es lo que va a plantear el liberalismo? Como los bienes son escasos y no pueden satisfacer la necesidad de todos, business are business. Negocios son negocios. Entonces, ¿qué va a plantear el liberalismo? Que como los bienes son escasos, bueno, en el contrato, en el negocio, yo gané y vos perdiste. Y dice Kant, que es el padre del derecho liberal, Immanuel Kant, dice: contratos son contratos. Y si vos y yo firmamos un contrato, y en ese contrato vos perdiste y yo gané, mala suerte. Dice Milei, ¿no? Dice Milei también, siguiendo a Kant, dice: si yo te quiero vender mis órganos, y vos me querés comprar mis órganos, y yo te firmo libremente el contrato, ¿cuál es la inmoralidad? Contratos son contratos. Yo te lo quiero vender, vos me lo querés comprar, yo te puedo vender cualquier cosa, vos me podés comprar cualquier cosa. Todo tiene precio. Tu fillo es liberal. Todo tiene precio. Le ponen precio a todo. Porque acá el que manda es el capital, no el ser humano. No son humanistas, ¿se dan cuenta? Son capitalistas. Contratos son contratos. Negocios son negocios. Por ejemplo, vos te estás muriendo de hambre, sos jubilada, te estás muriendo de hambre y me vendes tu computadora a 100 pesos, a 300, a 1000 pesos. Tu computadora que te salió 100.000, me la vendes a 1000 pesos. Pero hicimos un contrato. Para el liberalismo, ese contrato no es injusto. Para Perón, sí es injusto. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí está la pregunta. Dos temas. Se plantea el principio de la lesión y de la imprevisibilidad. Un contrato es injusto cuando vicia a algo a través de ¿qué? Del vicio de lesión.
yo estoy lesionando la integridad económica de ella con ese contrato. ¿Por qué? Porque en la economía peronista el precio depende del costo y no el costo del precio. Entonces, si el costo de la computadora es de 100.000 pesos y yo se la estoy comprando a 1.000 pesos, porque me estoy aprovechando de su hambre y de su necesidad, de que si yo no le compro la computadora a 1.000 pesos, ella no come y se muere, Perón dice, no, te estás aprovechando. Pero si el que te vende que te pone el precio, ponele, yo te la estoy vendiendo a ese precio. Está bien, pero ¿qué va a decir Perón? La señora estaba pasando por una necesidad y vos te aprovechaste de esa necesidad. Entonces, ¿qué hace Perón? Te devuelve los 1.000 pesos que le diste, le da de nuevo la computadora a la señora y le dice, tomá, te vamos a ayudar, pero de otra manera. No así, no vendiendo un órgano. No se satisface la necesidad de cualquier manera. Vamos a entender bien eso del principio. Entonces, los liberales dicen, los bienes son escasos, no pueden satisfacer la necesidad de todos. Entonces, va a ganar uno y el otro va a perder. Entonces, en la economía liberal, unos ganan y los otros pierden. Unos ganan y los otros pierden, ¿no? Hasta que al final los que ganan, ganan demasiado y comienzan a derramar eso que han ganado en los otros que han perdido. Y de alguna manera los que han perdido comienzan a ganar porque han ganado los que ganaban y dejan de perder lo que perdían. Es una locura la teoría esa. Pero ¿qué es lo que pasa en el fondo? ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Conocen la ley de la oferta y la demanda? ¿Sí? La ley de la oferta y la demanda plantea que el precio con respecto a la oferta es inversamente proporcional y con respecto a la demanda es proporcional. Entonces, cuando la demanda se sostiene, si un bien aumenta en su oferta, el precio baja. Cuando la oferta se sostiene, cuando la demanda aumenta, el precio sube. Entonces, si la aumenta sube, si la demanda sube, el precio también sube. Y si la oferta sube, el precio baja. Entonces, con respecto a la oferta, el precio es inversamente proporcional. Y con respecto a la demanda, el precio es proporcional. A mayor demanda, mayor precio, y a mayor oferta, menor precio. ¿Se entiende? Entonces, esa es la relación. Entre la oferta y el precio, la relación es inversamente proporcional, y entre la demanda y el precio, la relación es proporcional. Entonces, ¿dónde se resuelve el precio de un producto? En el mercado. ¿Se acuerdan lo que decía Alberto Fernández? Los precios en el... Es eso lo que está diciendo Alberto Fernández. Y cuando Alberto Fernández dice los precios en el mercado, los salarios en paritario, ¿qué clase de economía está teniendo en la cabeza? La economía liberal. Alberto en economía es liberal. Porque ¿con quién estudió economía Alberto? Con Cavallo. ¿Se dan cuenta? Alberto es pollo de Cavallo. Bueno, Milei también. ¿Vieron que Alberto está preocupado con Milei? Pero los dos son cabalistas. ¿Se dan cuenta? Bueno. Como casi todos los economistas argentinos. Sí. Él les puede explicar que en la carrera de economía siempre se estudia liberalismo, casi. Es decir, en la economía todos son liberales. Si sos socialista es porque no sabés de economía. Es verdad. O sea, en economía, si sos socialista y economista, es porque no sabés de economía. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Cuando en la economía contratos son contratos, los bienes son escasos y no pueden satisfacer la necesidad de todos. ¿Qué termina pasando? Que ganan siempre los mismos y que pierden siempre los mismos. ¿Quién es el que va a satisfacer siempre su necesidad si los bienes son escasos? El que tiene el poder. ¿Y quién va a quedar siempre excluido si los bienes son escasos? El que no tiene el poder. ¿Se dan cuenta? Y como todo se resuelve en el mercado, ¿quién es el que resuelve su necesidad? El que tiene mayor capacidad de demanda. Porque ¿quién tiene mayor capacidad de demanda? El que tiene más capital. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué dice Perón? Dice, claro, si yo le doy al mercado
todos los resortes de la economía y no planteo otro principio que pueda balancear la oferta, la ley de la oferta y la demanda, la economía siempre va a beneficiar a lo mismo y siempre va a perjudicar a lo mismo. Pero razona y dice, ¿yo puedo negarle a la ley de la oferta y la demanda? ¿El peronismo es una negación del mercado? No, ¿ven? Acá ya están formados. El peronismo no es una negación de la ley de la oferta y la demanda. Porque el peronismo no dice que a los precios los pone el Estado. El Estado propone una regla del juego clara y justa para todos. Pero no es que el Estado viene y te dice, el Estado peronista, ¿no? No es que el Estado peronista ve, che, véndelo a el producto a este precio. Precio justo. Claro, no es eso el peronismo. El peronismo no es estatista, no es el Estado el que regula, porque el Estado no es el que genera riqueza. El Estado no está hecho para generar riqueza. El Estado está hecho para plantear reglas justas y claras para todos, para que el desarrollo sea justo y equitativo para la patria. El eje vertical es la patria, el beneficio sea para la patria. Sigamos. Entonces, ¿qué principio le está faltando a la economía? El principio de reciprocidad. ¿Dónde está el principio de reciprocidad? ¿De dónde lo descubre Perón al principio de reciprocidad? De la doctrina social de la Iglesia. ¿Y en qué consiste el principio de reciprocidad? Le voy a lanzar la ley, cómo se enuncia el principio de reciprocidad para que entiendan el peronismo. El principio reza así, dice: los intercambios de bienes económicos deben darse de tal suerte que al menos los contrayentes, el oferente y el demandante, ¿no es cierto?, al menos terminen el intercambio, al menos con la misma cantidad de riqueza con la que comenzaron el intercambio. ¿Qué significa esto de que el intercambio se debe dar de tal suerte que al menos ninguno salga perdiendo? Bien, eso lo enseña Perón en 1949, el 1 de mayo de 1949, a el sindicato de Espejo, ¿no? Espejo arma una especie de asamblea donde están todos los trabajadores, sobre todo los peones ferroviarios, con los que Perón ya había venido teniendo algunos conflictos, que había mediado Evita. Y él da un discurso sobre el principio de reciprocidad. Y dice, todos quieren ganar en la economía, pero no vale que ganen uno y los otros pierdan, dice Perón. Eso en la economía no vale, que gane uno y que pierda el otro. Entonces, ¿qué dice? El principio de reciprocidad. Es decir, el intercambio económico se debe dar de tal suerte que al menos los que están contrayendo el contrato tengan la misma cantidad de riqueza con la que comenzaron. Es deseable que ganen, y es más, se puede ser que los dos ganen. Es posible que uno gane y el otro al menos no pierda, pero no es posible que uno gane y el otro pierda. Si hay uno que gana y el otro pierde, es porque uno está ganando en detrimento del otro. Si uno gana en detrimento del otro, el contrato es injusto. ¿Por qué? Porque está viciado, porque está lesionando la integridad económica de uno de los contrayentes. ¿Y cuál es el problema? Que los bienes son escasos, ¿no? Pero además, ¿qué cosa? ¿Se acuerdan de eso? Útiles. Pero además deben ser útiles. ¿Y útil para quién? Para la comunidad. Ahí está el tema. Ese es el tema central del peronismo. ¿Es cierto que los bienes son escasos? ¿Dice Perón? Sí, son escasos. Es verdad. Pero también deben ser útiles. ¿Ve? El deber ser. Deben ser útiles. Hay una prescripción moral en el peronismo. Los bienes de la patria argentina deben ser útiles ¿para quién? Para todos los argentinos. Esa es la prescripción moral del peronismo. La Argentina no solamente es de hecho para los argentinos, debe ser para los argentinos. Y cuando Perón está diciendo que la Argentina debe ser para los argentinos, está diciendo que todos los recursos que se dan en la Argentina deben satisfacer la necesidad de todos los argentinos.
Ese es el principio moral de la justicia social. Es cierto que son escasos, pero si satisface la necesidad de uno y no la necesidad del otro, entonces el intercambio es inmoral. No sé si me están entendiendo el concepto. Si en el intercambio económico de bienes yo gano y vos perdés, Perón dice, ese contrato está viciado moralmente, porque no satisface la necesidad de los dos, sino la necesidad de uno solo. Y los bienes no fueron hechos para satisfacer la necesidad de uno en detrimento del otro. ¿Por qué? Por la posesión universal de los bienes. La propiedad privada es un derecho relativo a la propiedad universal de los bienes, que tiene que ver con la mayordomía. Satisfacer la necesidad de todos. Para eso fueron hechos los bienes económicos, para satisfacer la necesidad de todos. Entendiendo ese principio, si ustedes empiezan a sacar conclusiones lógicas del principio de la posesión universal de los bienes, llegan al peronismo. No van a llegar a otro lado. Entonces, cuando nosotros vamos entendiendo la lógica del peronismo, cómo va funcionando el peronismo, por ejemplo, en el derecho, ¿por qué es necesario que los bienes económicos satisfagan la necesidad de todos? ¿Cuál sería el...? Yo me pongo en el papel de Milei y digo, ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que satisfacer la necesidad de aquel si es mi propiedad privada? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Quién dice? Como tiene una visión individual. Claro, yo me pongo en Milei y te digo, si él tiene derecho a comer, que coma. ¿Quién le va a prohibir comer? Yo te estoy prohibiendo que vos comas. No, come. Que trabaje si quiere comer. ¿Me entiendes? ¿Por qué yo le tengo que dar de comer al otro? ¿Quién dice que yo le tengo que dar de comer al otro? ¿Por qué hay que darle de comer al pobre, al hambriento? ¿Por qué hay que darle de beber al sediento? Porque se basa en el mismo. Y bueno, pues yo soy ateo, no me gusta lo que dice Jesús, porque yo no leo la Biblia y no me interesa lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Con el concepto de patria. Es que en el liberalismo el concepto de patria no funciona. Ah, no, por eso no te preguntan de liberación. Pero entonces, ¿qué pasaría? ¿Saben por qué? Porque todo ser humano tiene dignidad ontológica. ¿Qué significa que todo ser humano tiene dignidad ontológica? Este es un principio filosófico importante. Atención acá, porque yo se lo voy a explicar casi kantianamente, filosóficamente. Vamos a ver, vamos a razonar de esta manera, ¿no? Así como Kant razonaría desde la a priori universal. Él es un ser humano, ¿no? Él también, y yo también, ¿sí? Hay dos posibilidades. Vamos a destruir el liberalismo en 6 minutos. Hay dos posibilidades. ¿Él tiene derecho o no? ¿Puede un liberal decir que él no tiene derecho? No, nadie puede decir, ningún socialista, liberal, socialdemócrata, va a decir que él no tiene, ¿verdad? Que él no tiene derecho. ¿Conocen algún político que diga que él no tiene derechos? ¿Algún político puede decir que nosotros no tenemos derechos? Nadie puede, ni Macri, ni Milei, nadie puede decir que el ser humano no tiene derechos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el hecho? Que todos tenemos derechos, ¿sí? Esto no lo va a negar nadie, ni Hitler, nadie, Mussolini, no lo pueden negar, que todos tenemos derechos. Ahora es, ¿por qué yo tengo derechos? Esa es la pregunta, ¿por qué yo tengo derechos? Hay dos posibilidades. Esa es una postura. Pero ¿cuál es la postura que elige la socialdemocracia? Por ejemplo, Rosa Luxemburgo. Nosotros tenemos acá otra Rosa Luxemburgo en Calafate, ¿no? ¿Por qué él tiene derecho? Hay dos posturas. Bien, hay dos posturas. O él tiene derecho humano porque pertenece a la especie humana, que es la postura ius filosófica llamada ius naturalismo,
a la que pertenece el peronismo, que él tiene derecho por ser una persona humana, y la otra es el ius positivismo, que sostiene que él tiene derecho porque dice el Estado, porque el Estado le da derecho a él. Entonces, como las leyes son las que dan derecho y las leyes son las leyes del Estado, en el fondo nosotros tenemos derecho porque el Estado quiere. Entonces mi derecho depende del Estado. Entonces el derecho es un don del poder. Y así como el Estado se refería a la ley positiva. Claro, ley positiva, exacto. Ley positiva. Entonces usted va a ver que Cristina siempre dice, nosotros damos derechos. Nosotros le damos derechos al trabajador, le dimos derechos. Perón da derechos o reconoce derechos. Hay una diferencia. Hay una diferencia. Perón no dice, yo te doy derechos porque no los tenés. Y ahora sí los tenés porque te los doy. No es así el derecho. El derecho no funciona que yo lo tengo porque él me lo da. No, él me lo da porque yo lo tengo. ¿Sí? Ahí está la distinción. Entonces, el liberal puede aceptar que él tiene derecho porque quiere el Estado. El liberal sí. ¿Vos crees que el liberal va a aceptar que el Estado es el que nos da derecho a nosotros? ¿Está entendiendo la palabra Estado? ¿Qué liberal va a aceptar que nuestros derechos dependen del Estado? ¿Conocen algún liberal que diga que nuestra propiedad privada como derecho depende del Estado? Sería absurdo, ¿no? Entonces, el liberal tiene que aceptar el ius positivismo o el liberal tiene que aceptar el ius naturalismo, que nosotros tenemos derechos naturales. Tiene que aceptar el ius naturalismo, porque si el liberal acepta el ius positivismo, tiene que ser estatista. Pero solamente 3 derechos. Pero no importa. Pero tiene que ser estatista. ¿Te das cuenta? Tiene que ser un estatista. O sea, el liberal que acepta el ius positivismo tiene que ser un estatista. ¿Y los liberales son estatistas? Entonces, ¿qué son? Ius naturalistas, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir una lógica de razonamiento para entender que la única manera de defender el derecho es ser peronista. Eso es. Él es un ser humano. Yo también y él también. Él tiene derechos humanos porque el Estado quiere o porque es un ser humano. Porque es un ser humano, participa de la especie humana, ¿verdad? Bien. Él tiene derecho a satisfacer sus necesidades. Yo tengo el derecho a satisfacer mis necesidades. Bien. ¿Qué es el derecho? El derecho es la necesidad que tiene cada individuo de ser reconocido en su dignidad para poder desarrollarse en esta vida, para poder planificarse como ser humano. Es la necesidad de reconocimiento del otro. Derecho es que yo necesito que el otro me reconozca como un individuo de la especie humana, con su dignidad ontológica. Entonces, ¿qué es el derecho de él? Su necesidad. Y yo, ¿cuándo soy justo? ¿Qué es la justicia? La eterna y perpetua voluntad de darle y disposición de darle a él su derecho. Entonces, ¿qué es la justicia? Eterna y perpetua voluntad de darle a cada uno lo suyo. Y cuando yo le doy a él, ¿qué le doy si soy justo? Su derecho. Entonces, él frente a mí tiene derecho. Y yo soy justo cuando reconozco y le doy su derecho. Y le reconozco su necesidad de reconocimiento. Y él es justo cuando me reconoce mi derecho. Entonces, frente a él, yo tengo una obligación y un derecho. Y él, frente a mí, tiene una obligación y un derecho. La obligación es de él, es reconocer mi derecho, y mi obligación frente a él es reconocer su derecho. Cuando yo reconozco su derecho, practico la justicia, y cuando él reconoce el mío, practica la justicia. Le doy derecho cuando soy justo, él me da derecho cuando es justo. Justicia y derecho. Justicia es el derecho que se da, derecho es la justicia que se recibe. ¿Entienden? Ya los mareé. Vamos. Derecho es la justicia que se recibe y justicia es el derecho que se da. ¿Entiendes? Yo soy justo cuando doy, cuando reconozco el derecho. Y justicia es el derecho que se da
y derecho es la justicia que se recibe. Hay una reciprocidad entre derecho y justicia. ¿Bien? Si yo a él no le doy su derecho, ¿practico la justicia? Si yo no le doy a él su derecho, ¿tengo la obligación de exigir que él me dé el mío? Entonces, ¿cuándo es que se entiende el derecho? Cuando yo digo como Kant, que mi derecho termina cuando comienza el de él, o con mi derecho comienza cuando recoge el derecho de él. Acá hay dos posturas en el derecho. La postura de Kant, que dice, su derecho es el suyo y mi derecho es el mío, mi derecho termina cuando comienza el derecho de él. Atención a este concepto, ¿no? Kant dice, mi derecho comienza donde termina el derecho de él y el derecho de él termina donde comienza el mío. ¿El derecho de él y el mío se tocan? Porque el mío termina donde comienza el de él y el de él termina donde comienza el mío. Entonces Kant está fundamentando una filosofía del derecho individualista o comunitaria. Ese es el liberalismo. Que él tiene derecho y su necesidad, y él tiene que valer por su necesidad y yo por la mía. ¿Cuál es el concepto de derecho peronista? ¿Ese? Perón sigue a Hegel. El que escribió esta tesis se llama Alberto Vuela, que escribió un libro sobre comunidad organizada, la tesis filosófica de comunidad organizada, el concepto de Gattung en Hegel. El concepto de Gattung en Hegel, el principal para entender la comunidad organizada, dice lo siguiente: que mi derecho comienza donde comienza el derecho de él, y que mi derecho es derecho cuando recoge el derecho de él, y el derecho de él es derecho cuando recoge mi derecho, y cuando yo recojo tu derecho y recojo el suyo y recojo el tuyo, y cuando todos nosotros recogemos el derecho de todos, es que entendemos que la comunidad es la que recoge el derecho, y el derecho tiene sentido para la comunidad y no para el individuo. Entonces hay derecho cuando el hombre vive en comunidad. Entonces mi derecho comienza cuando comienza el derecho de él. Entonces yo soy yo y mi circunstancia, y si no salvo a mi circunstancia, tampoco me salvo a mí. Ahora, ¿por qué es que el derecho es un derecho comunitario? Los liberales hablan de derechos individuales, ¿no? ¿Sí? ¿Cuáles son los derechos del liberalismo? Mi vida, mi propiedad y mi libertad. Son derechos individuales. Mi vida, mi libertad y mi propiedad. ¿Por qué? Porque el otro es un lobo que me quiere matar, que me quiere encarcelar o prohibir mi libertad, me quiere censurar o me quiere robar mi propiedad. Entonces, como el otro es un lobo, me roba. Frente a eso, yo tengo derecho a mi propiedad privada. El otro es un lobo que me oprime, me censura. Frente a eso, tengo mi libertad. Y el otro es un violento, un asesino, y frente a eso yo tengo el derecho a la vida. Esos son derechos individuales. John Locke. Pero el derecho es comunitario. Hay derecho del hombre, porque el hombre es un ser comunitario. Aristóteles dice el hombre es un ser racional y político. Y se desarrolla en la política. Y se desarrolla en la política. Ustedes pueden pensar en un griego que piense que se puede salvar mientras Atenas se hunde. Puede entrar en la cabeza de un ateniense que Atenas caiga en la derrota y en el hundimiento y algún griego se salve. ¿Por qué? Porque el griego sabe que él vive en la patria y que él se desarrolla en la patria. ¿Conoce a un hebreo que diga que se puede hacer justicia en tierra ajena? Los salmos se quejan porque los judíos fueron deportados a Babilonia, y hay un salmo, que es el Salmo 93, creo que dice: nosotros lloramos lágrimas en el río de Babilonia, en el río Éufrates, porque en una tierra extraña no podemos tener paz, shalom, y no podemos tener justicia. Porque ¿dónde está la justicia? En la tierra de los padres y abuelos, la patria. Solo en nuestra patria podemos tener paz y justicia, dicen los judíos. Ese es el principio. Entonces, frente a este esquema, el derecho es comunitario. Entonces, si yo no reconozco el derecho de él de comer, estoy negando su identidad como ser humano. Y si niego su identidad como ser humano, ¿a quién se la estoy negando también? Me la estoy negando a mí.
Es el problema del feminismo. El problema del feminismo es que quiere afirmar el valor de la vida, pero a la vez niega el valor de la vida. Entonces el feminismo, ¿cómo razona? Dice, no, yo a este individuo le desconozco su derecho a vivir y afirmo el mío. Y no se da cuenta que cuando niega el de él, niega el suyo también, porque está devaluando el valor de la vida. Y como devalúa el valor de la vida del niño no nacido, está devaluando la suya también, porque está devaluando el valor de la vida humana. Y si la vida humana no tiene valor ahí, tampoco tiene valor acá. Entonces de a poco estoy ahora dando el derecho comunitario. ¿Por qué? Porque hay individuos de la especie humana que ya no tienen derecho. Y si hay algunos en la patria que no tienen derecho, entonces ninguno tiene derecho. Ese es el razonamiento griego, ¿se dan cuenta? ¿Cómo razona el griego? Si no tenemos derecho todo, entonces no tiene derecho ninguno. O tenemos derechos humanos todos, o no tiene derecho nadie. Porque nadie es más persona que otro. La dignidad ontológica significa que nadie es más ser humano que otro. Y con esto terminamos, ¿no? Nosotros tenemos a Jesús y a los dos ladrones, ¿no? Dignidad ontológica significa que las tres personas tienen dignidad de ser humano y tienen derechos humanos por pertenecer a la raza humana. Dignidad moral significa que las obras de Jesús lo han hecho mejor persona, no más, sino mejor. ¿Se entiende el concepto? Yo no soy mejor, yo no soy más, pero puedo ser mejor. Entonces yo les pregunto, ¿Jesús es más persona que los ladrones? Pero sí es que mejor. No vamos a decir como Cambalache, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. O decir, vale Jesucristo lo mismo que el ladrón. Para nosotros Jesús no vale lo mismo que el ladrón. ¿En términos qué? Morales. Pero sí en términos ontológicos, sí. En términos ontológicos, Hitler y la Madre Teresa de Calcuta tienen la misma dignidad ontológica. Ahora, la dignidad moral no es la misma. ¿Se dan cuenta la diferencia? Entonces, en el derecho nosotros hablamos de la dignidad ontológica. Por eso ningún delincuente debe ser vejado, ningún delincuente debe ser ultrajado, ningún delincuente debe ser, ¿no es cierto?, ultrajado en su dignidad, en su moral, en su respeto. Todo delincuente debe ser tratado como persona humana porque perdió su dignidad moral, pero no perdió su dignidad ontológica. Entonces, compañeros, nosotros podemos estar días hablando de la filosofía del peronismo, la ética, el derecho, la antropología, la política, la economía. Pero lo que nosotros tenemos que saber es que hoy más que nunca nosotros tenemos que poner estos principios donde estemos. Si estamos en la escuela, si estamos en la universidad, si está en la salita, si está en el hospital, si está con una reunión familiar, en la reunión familiar. Hablar de estos temas y combatir al enemigo, que es el progresismo, la socialdemocracia y el neoliberalismo, en todas sus vertientes, ¿sí? Vamos a seguir predicando. No importa, compañeros, no importa si ustedes no se llaman peronistas, a veces es mejor no llamarse peronista. Podés decir, soy realista político, soy humanista cristiano, soy naturalista, soy un tomista, o soy un cristiano, o sigo la doctrina social de la iglesia, o soy de tercera posición, o soy... Hay miles de maneras, no sé, ustedes deben saber otras, ¿no? Pero hay miles de maneras de dar esta batalla. No es necesario que nosotros vamos con el nombre de una persona, porque nosotros no nos equivocamos, ¿no? Acá lo absoluto es el ser humano, Perón es lo relativo, que es así. No es que nosotros hacemos política para Perón, nosotros hacemos política para el ser humano, ¿sí? La doctrina no es de Perón, la doctrina es la doctrina del pueblo hispanoamericano, es una doctrina criolla, es una doctrina social de la iglesia, es una doctrina cristiana, es una doctrina humanista, es una doctrina realista, profundamente humanista y cristiana, es una doctrina que eleva al hombre, es una doctrina de la hermandad, de la justicia, es un nacionalismo de inclusión, es un nacionalismo de paz y amor, es una patria grande,
es un concepto criollo, es un concepto mestizo de la raza, es un concepto de justicia social, de armonía, de amistad social, de concordia, de derecho, de soberanía política, de independencia económica, los elementos endógenos del desarrollo. Es la doctrina de la identidad nacional, es la doctrina de la identidad criolla, es la doctrina del amor justo, es la doctrina de la equidad. Hay tantas maneras de mencionar esta doctrina, se dice de tantas maneras esta doctrina, que a veces, si está con un católico, doctrina social de la Iglesia. Si está con un abogado, positivismo. Si está con un filósofo, realismo político. Si está... Vayan adaptándose, vayan adaptándose. Este video queda grabado, entran al canal de YouTube, donde está grabado el video, lo ven un montón de veces y van a poder dar la lucha doctrinaria en todos los frentes, si en el frente religioso, en el frente religioso, si en la parroquia, también en la parroquia. Esta doctrina no es ni nueva ni vieja, es eterna. Es la única verdad eterna que hay. ¿Por qué? Porque depende de la realidad eterna del ser humano. Entonces, el general Perón descubrió esta doctrina, pero no fue el que la inventó. Esta doctrina ya estaba en Aristóteles, estaba en Jesús, estaba en los grandes pensadores de todos los tiempos, porque es la doctrina humana, es la doctrina del ser humano, es la doctrina que dignifica al ser humano. ¿Se dan cuenta? Entonces, si la doctrina peronista tiene 50 años, no sirve para nada. ¿Por qué esta doctrina es perfecta? ¿Porque tiene 50 años o porque tiene 2000 años de historia? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿vos querés que tu doctrina tenga 50 años o querés que tu doctrina tenga 2500 años? ¿Te das cuenta? Perón es una anécdota. Lo absoluto somos nosotros y los que militamos. Viva Perón y viva la patria. Gracias.